En algunos pueblos perdidos de América Latina, las historias más inquietantes no comienzan con monstruos. Comienzan con decisiones. Decisiones tomadas en silencio, cuando nadie está mirando. Y casi siempre empiezan de la misma forma, con alguien que está desesperado. Durante muchos años pensé que esas historias eran solo cuentos para asustar a los niños. Relatos viejos que los ancianos contaban cuando el viento soplaba fuerte en los llanos. Pero todo cambió la noche en que mi caballo cayó al suelo y ya no pudo volver a levantarse. Mi nombre es Tomás Valderrama y durante más de 15 años viví en un pequeño rancho al borde de un pueblo que casi nadie recuerda hoy. El lugar se llamaba San Gerardo de las Palmas, un pueblo pequeño, calles de tierra, casas viejas de madera y un silencio que caía sobre el lugar cada noche como si alguien apagara el mundo entero. La gente allí vivía de lo que la tierra decidía dar. Algunos cultivaban maíz, otros criaban ganado. Yo tenía algo diferente, un caballo. No era un caballo cualquiera, se llamaba Relámpago. Lo encontré cuando aún era un potro joven, perdido cerca del río, y flaco, asustado, pero con unos ojos que parecían entender todo. Desde el primer día supe que aquel animal tenía algo especial. Relámpago no era solo rápido. Corría como si conociera el camino antes de empezar, como si el viento mismo lo empujara hacia adelante. Las primeras carreras fueron pequeñas, apuestas entre rancheros, premios modestos, pero muy pronto la gente empezó a hablar. Ese caballo no corre, vuela. Nadie puede alcanzarlo. Ese animal no es normal. Yo solo sonreía, porque en el fondo sabía que tenían razón. Relámpago no era normal, pero tampoco era una maldición. Era lo único que me mantenía a flote. Las carreras pagaban mis deudas, compraban comida para el rancho. Y durante mucho tiempo pensé que mientras Relámpago siguiera corriendo, todo estaría bien. Pero hay algo que nadie te dice sobre la suerte. La suerte siempre tiene un final. La última carrera que corrimos fue en un pueblo a 2 horas de distancia. Un lugar llamado Las Cruces. Ese día había mucha gente, más de lo normal. Las apuestas eran altas, demasiado altas. Recuerdo haber sentido algo extraño cuando llegamos, como si alguien nos estuviera observando. No era miedo, era una sensación difícil de explicar. Relámpago también estaba inquieto. Golpeaba el suelo con el casco, movía la cabeza hacia el camino que salía del pueblo. «Tranquilo, muchacho», le dije mientras acariciaba su cuello. La carrera comenzó al caer la tarde. 5 caballos, 5 jinetes y una nube de polvo levantándose en el aire seco del camino. Cuando dieron la señal, todos salimos disparados. Los primeros segundos siempre eran iguales. Los otros caballos tomaban ventaja y luego Relámpago comenzaba a alcanzarlos, uno por uno, hasta dejarlos atrás. Pero aquella vez algo fue diferente. A mitad del camino escuché un sonido extraño. Un crujido. Relámpago relinchó y de repente sentí su cuerpo perder fuerza debajo de mí. El caballo cayó. La caída fue violenta. Rodamos por el suelo levantando tierra. Cuando logré levantarme, vi a Relámpago intentando ponerse de pie, pero su pata trasera estaba torcida, de una forma que ningún hueso debería estar. El silencio cayó sobre el lugar. Los otros jinetes se acercaron lentamente. Uno de ellos negó con la cabeza. Se acabó. Recuerdo haber sentido un vacío en el pecho, no por la carrera, ni por el dinero, sino porque sabía lo que significaba. Un caballo con una pata así no vuelve a correr, jamás. Lo llevamos al rancho esa misma noche. El veterinario del pueblo llegó al amanecer. Examinó la pata, la tocó con cuidado y finalmente me miró con la expresión que ningún dueño de animal quiere ver. Tomás, no hay nada que hacer. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Ni siquiera con tiempo.
El hombre suspiró. Tal vez pueda caminar otra vez, pero correr, nunca. Cuando se fue, me quedé solo en el establo. Relámpago estaba acostado sobre la paja. Respiraba lentamente. Sus ojos me miraban como si entendiera todo. Afuera el viento movía los árboles del rancho. El día pasó lentamente. Luego llegó la noche. Y con la noche, el silencio. Fue cerca de la medianoche cuando escuché algo en el camino de tierra frente al rancho. Pasos, lentos, firmes. No era común que alguien caminara por ahí a esa hora. Salí del establo con una linterna en la mano. La luz iluminó la cerca de madera, el camino, y finalmente, una figura que se acercaba desde la oscuridad. Era un hombre. Vestía completamente de negro, sombrero ancho, botas cubiertas de polvo. Se detuvo frente al portón del rancho. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Luego el hombre miró hacia el establo y dijo algo que todavía hoy recuerdo perfectamente. Dicen que aquí vive el hombre que tenía el caballo más rápido de estos llanos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, porque yo no le había dicho nada, ni siquiera mi nombre. Apreté la linterna con fuerza. ¿Qué quiere? El hombre dio un paso hacia adelante. La luz iluminó parte de su rostro. Una sonrisa muy leve apareció bajo el sombrero. Solo estaba de paso. Hizo una pausa. Luego miró hacia el establo otra vez. Y escuché que su caballo tuvo un pequeño accidente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién se lo dijo? El hombre levantó los hombros. En los pueblos pequeños, las noticias viajan rápido. Entonces dijo algo que en ese momento no entendí. Algo que solo tendría sentido mucho tiempo después. Es una pena. Un animal así no debería terminar de esa forma. Sentí rabia. Si vino a burlarse, puede seguir su camino. El hombre no pareció ofendido. Al contrario, su sonrisa se hizo un poco más amplia. No me burlo de la desesperación, Tomás. El mundo pareció detenerse por un segundo, porque yo nunca le había dicho mi nombre. El viento sopló suavemente sobre el rancho. La linterna tembló en mi mano. ¿Quién es usted? El hombre inclinó la cabeza. Alguien que conoce ciertos caminos. Miró hacia el establo por última vez. Y luego dijo algo que cambiaría todo. Hay problemas en esta vida que parecen imposibles de resolver. Si te gustan las historias oscuras del folclore latinoamericano, suscríbete al canal, porque lo que ocurrió después en este rancho fue algo que nadie en San Gerardo logró explicar durante años. Pero a veces no lo son. Sentí el peso de esas palabras en el aire. ¿De qué está hablando? El hombre comenzó a caminar hacia el portón, muy despacio. Cada paso levantaba polvo del camino. Cuando llegó frente a mí, se detuvo. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Mañana al amanecer. Tu caballo podrá levantarse. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el aire. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué quiere a cambio? El hombre miró hacia el cielo oscuro. Luego volvió a mirarme. Nada que no estés dispuesto a dar. Dio media vuelta y empezó a alejarse por el camino. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, dijo una última frase. Una frase que años después todavía resuena en mi cabeza. Nos veremos pronto, Tomás. El sonido de sus pasos desapareció lentamente en la noche. Me quedé parado frente al portón durante mucho tiempo. El viento seguía moviendo los árboles del rancho y desde el establo, Relámpago respiraba con dificultad. En ese momento pensé que todo había sido una coincidencia, un extraño con palabras raras, nada más. Pero si hubiera sabido lo que realmente significaba aquella visita, tal vez habría hecho algo diferente. Tal vez habría cerrado el portón. Tal vez habría encendido todas las luces del rancho. Tal vez habría rezado, porque esa noche, sin darme cuenta, acababa de aceptar un trato. Y en los llanos,
Cuando alguien acepta un trato en la oscuridad, siempre hay algo esperando para cobrarlo. Esa noche dormí muy poco, no por el dolor de la caída, ni por las deudas que sabía que vendrían. Dormí poco porque cada vez que cerraba los ojos recordaba las palabras de aquel hombre. Mañana al amanecer, tu caballo podrá levantarse. Era una promesa absurda, ridícula. Nadie cura una pata rota de un caballo con palabras, pero aún así, algo dentro de mí no me dejaba ignorarlo. El viento soplaba fuerte aquella madrugada. Las láminas del techo del establo crujían lentamente, y de vez en cuando Relámpago soltaba un pequeño resoplido de dolor. Cada sonido me despertaba. Cada sonido me recordaba que mi vida estaba a punto de cambiar. Cuando finalmente la oscuridad empezó a desaparecer del cielo, me levanté. El aire de la mañana estaba frío, ese tipo de frío que solo se siente en los llanos antes de que el sol salga. Caminé hasta el establo con el corazón pesado. Parte de mí ya sabía lo que iba a encontrar. Relámpago acostado, incapaz de moverse, el final de todo. Empujé lentamente la puerta de madera. Las bisagras chirriaron. La luz gris del amanecer entró por las ventanas del establo. Y entonces lo vi. Relámpago estaba de pie, no apoyado contra la pared, no intentando levantarse, de pie, como si nada hubiera pasado. Durante varios segundos simplemente me quedé mirando. Mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos veían. El caballo movió la cabeza lentamente, luego golpeó el suelo con uno de sus cascos, ese mismo casco que el día anterior estaba roto. Sentí que el corazón me latía en los oídos. No puede ser. Caminé hacia él con pasos lentos, como si tuviera miedo de que todo desapareciera si me movía demasiado rápido. Toqué su pata. La examiné con cuidado. No había hinchazón, no había deformidad, nada. La pata estaba perfecta. Relámpago relinchó suavemente, como si quisiera salir a correr. El mundo pareció inclinarse por un momento, porque los milagros no existen así. Los milagros no ocurren durante la noche, no sin dejar alguna marca, no sin cobrar algo. Pero en ese momento no pensé en eso. Pensé en las carreras, en el dinero, en el rancho salvado, en todo lo que aún podía recuperar. Y durante un instante muy breve, olvidé completamente al hombre del sombrero negro. Las primeras carreras después del accidente fueron pequeñas, solo para probar, solo para ver si Relámpago realmente estaba curado. Pero desde el primer momento quedó claro que algo había cambiado. Relámpago no solo corría, corría mejor que antes, más rápido, más fuerte, como si el dolor nunca hubiera existido. La gente del pueblo comenzó a hablar. Ese caballo debería estar muerto. Yo vi la pata torcida. Eso no se cura así. Intenté ignorar los comentarios, pero había algo que tampoco podía ignorar: los animales. Los animales del rancho comenzaron a comportarse de forma extraña. Los perros aullaban por las noches, sin motivo, mirando hacia el camino. Las gallinas se agitaban dentro del gallinero. Incluso el ganado se mantenía inquieto después del anochecer, como si algo caminara cerca del rancho. Algo que solo ellos podían sentir. La primera vez que escuché el sonido fue 3 semanas después. Era de noche, el viento soplaba débilmente entre los árboles, y yo estaba sentado en el porche contando el dinero de la última carrera. Fue entonces cuando lo escuché. Un silbido, lejano, muy lejano, un silbido largo, que subía y bajaba lentamente. Pensé que era algún muchacho del pueblo caminando por el camino, pero algo en aquel sonido me erizó la piel. No era un silbido alegre, no era una melodía, era un sonido vacío, como si alguien silbara sin respirar. Me levanté del porche, miré hacia el camino. Oscuridad, nada más. El silbido volvió a escucharse, esta vez un poco más cerca. Los perros del rancho comenzaron a ladrar. Relámpago golpeó el suelo dentro del establo. El sonido continuó unos segundos más.
Y luego, silencio. Durante los días siguientes intenté convencerme de que no significaba nada, pero los ancianos del pueblo comenzaron a murmurar. En la cantina, en la plaza, en las carreras. Decían que alguien había escuchado un silbido en los llanos, un silbido que aparecía por las noches, siempre a la misma hora, siempre en el mismo camino. Una tarde, mientras compraba provisiones en la tienda del pueblo, el viejo don Eusebio me llamó. Era uno de los hombres más viejos de San Gerardo. Su piel parecía cuero viejo, y sus ojos siempre parecían saber más de lo que decían. Me miró durante un largo momento. Luego preguntó: «Tomás, ¿es cierto lo que dicen de tu caballo?» Sentí una presión incómoda en el pecho. «¿Qué dicen?» El viejo escupió tabaco en la tierra. «Dicen que se curó en una sola noche». Intenté reír. La gente exagera. Pero don Eusebio no sonrió. Sus ojos se quedaron fijos en los míos. «En estos llanos, las cosas que se curan demasiado rápido casi nunca vienen solas». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué quiere decir?» El viejo miró hacia el camino que salía del pueblo. Luego habló en voz más baja. «Cuando yo era joven, hubo un hombre que escuchó un silbido en la noche. Mi estómago se tensó. Y...» Don Eusebio me miró con una expresión difícil de describir. No era miedo, era algo peor, era reconocimiento. 2 semanas después, ese hombre desapareció. El viento sopló lentamente por la calle del pueblo. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente pregunté: «¿Quién era?» El viejo tardó un momento en responder. Luego dijo un nombre que hacía años que no escuchaba. Un nombre que en muchos lugares de los llanos la gente evita decir en voz alta. Un nombre que pertenece a una de las presencias más temidas del folclore latinoamericano. Dicen que ese silbido pertenece a El Silbón. Sentí que la sangre se me helaba. Intenté reír otra vez, pero esta vez la risa no salió. «Esos son cuentos». El viejo negó lentamente con la cabeza. «Ojalá lo fueran». Luego se inclinó un poco más hacia mí y dijo algo que me dejó completamente inmóvil. «Dime algo, Tomás. ¿Has hecho algún trato últimamente?» No respondí, porque en ese momento recordé algo. La noche, el hombre del sombrero negro, sus palabras. «Mañana al amanecer, tu caballo podrá levantarse». El viejo observó mi silencio y entonces suspiró. «Si escuchas ese silbido otra vez, no mires hacia el camino». Sentí un nudo en el estómago. «¿Por qué?» Don Eusebio tardó unos segundos en responder. Luego dijo en voz muy baja: «Porque si el silbido suena lejos, significa que está cerca. Y si suena cerca, significa que ya es demasiado tarde». El viento volvió a soplar sobre el pueblo. Y por primera vez desde que Relámpago se había curado, comencé a preguntarme algo que hasta entonces había evitado pensar. Si aquel milagro no había sido un regalo, entonces, ¿qué era exactamente lo que había aceptado aquella noche? Después de hablar con don Eusebio, regresé al rancho con una sensación extraña en el pecho. No era miedo exactamente, era algo más profundo, algo que aparece cuando una parte de tu mente empieza a aceptar algo que la otra parte todavía se niega a creer. Durante todo el camino intenté convencerme de que aquellas historias eran solo supersticiones, cuentos viejos. Déjame preguntarte algo. Si tuvieras un caballo que es lo único que mantiene tu vida a flote, ¿aceptarías un milagro sin preguntar el precio? Quiero leer tu respuesta en los comentarios. Relatos que los ancianos repiten cuando no tienen otra cosa que hacer. Pero el problema con las supersticiones es que en los pueblos pequeños casi siempre nacen de algo real. Cuando llegué al rancho, el sol ya estaba cayendo detrás de los llanos. El cielo estaba pintado de naranja y rojo, el tipo de atardecer que normalmente me gustaba mirar desde el porche, pero esa tarde no pude disfrutarlo, porque algo había cambiado.
Los perros estaban inquietos, caminaban de un lado a otro del patio, gruñendo en dirección al camino. Cuando me vieron, se acercaron rápidamente, como si quisieran advertirme de algo. ¿Qué les pasa? Ninguno dejó de mirar hacia el camino. Esa noche intenté dormir temprano, pero el sueño no llegó fácilmente. Cada crujido de madera me hacía abrir los ojos. Cada ráfaga de viento parecía traer consigo algún sonido extraño. Finalmente, cerca de la medianoche, el cansancio me venció y por unas horas logré dormir, hasta que algo me despertó. Al principio pensé que había sido un sueño, pero entonces lo escuché otra vez. El silbido, lento, vacío, subiendo y bajando, como una respiración larga. Abrí los ojos inmediatamente. El sonido venía desde los llanos, lejos, muy lejos. Recordé las palabras de don Eusebio. Si el silbido suena lejos, significa que está cerca. Tragué saliva. Intenté convencerme de que no significaba nada. Pero entonces los perros comenzaron a aullar, uno por uno. Primero el más viejo, luego los otros. El sonido llenó la noche. Y en medio de esos aullidos, el silbido continuó. Durante varios minutos permanecí acostado mirando el techo, escuchando, esperando. El sonido parecía moverse lentamente por los llanos, como si algo caminara por el camino de tierra. Algo que no tenía prisa, algo que sabía exactamente hacia dónde iba. De repente, relámpago golpeó el suelo dentro del establo. Un golpe fuerte, luego otro, como si el caballo estuviera tratando de romper algo. Me levanté de la cama, tomé la linterna, caminé hacia la puerta. El silbido continuaba, pero algo era diferente. Ya no parecía tan lejano. Abrí la puerta de la casa. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. El rancho estaba envuelto en oscuridad. Solo la luz de la luna iluminaba el camino. El silbido se detuvo. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Caminé lentamente hacia el establo. Los perros me siguieron, pero ninguno se adelantó. Era como si todos supieran algo que yo no sabía. Empujé la puerta del establo. Relámpago estaba de pie, sus ojos abiertos, sus orejas apuntando hacia el camino. El caballo respiraba con fuerza. Golpeó el suelo otra vez. «Tranquilo». Intenté acercarme, pero entonces ocurrió algo que nunca había visto antes. Relámpago retrocedió, como si tuviera miedo de mí. Sentí un frío recorrer mi espalda. El caballo nunca había reaccionado así. Nunca. Entonces escuché algo afuera. Un sonido suave. Pasos. Pasos sobre la tierra del camino. Muy lentos, muy pesados. La linterna tembló en mi mano. Me acerqué lentamente a la puerta del establo. Los perros dejaron de ladrar. Ahora solo gruñían. Miré hacia el camino. Oscuridad. Pero algo en esa oscuridad parecía moverse. Una figura, alta, muy alta, detenida en medio del camino. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La figura no se movía, solo estaba allí, observando el rancho. Intenté enfocar la linterna, pero en ese momento el viento sopló fuerte, la luz tembló. Y cuando volví a mirar, la figura ya no estaba, solo el camino vacío, solo el silencio. Regresé a la casa sin decir nada, pero esa noche no dormí, ni un minuto. A la mañana siguiente encontré algo en el camino del rancho, algo que nunca había visto antes, huellas. Pero no eran huellas de caballo, ni de hombre, eran marcas profundas en la tierra, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado por el camino. Las marcas comenzaban en la carretera y terminaban justo frente al portón del rancho. Me quedé mirando esas huellas durante mucho tiempo, sintiendo como una idea horrible comenzaba a formarse en mi mente, porque de repente recordé algo que había escuchado de niño, un detalle de una historia que mi abuelo solía contar cuando yo era pequeño. Decía que cuando el silbón camina por los llanos, siempre lleva algo consigo.
Un saco. Un saco pesado. Tan pesado que deja marcas profundas en el camino. Durante años pensé que era solo una leyenda, una historia para asustar a los niños. Pero mientras miraba aquellas marcas frente al portón del rancho, por primera vez comencé a preguntarme si aquellas historias no eran solo cuentos. Porque las huellas no se detenían allí, continuaban hacia el campo, directamente hacia el establo. Y en ese momento comprendí algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Aquella cosa, lo que fuera que caminaba por los llanos, no estaba simplemente pasando por el camino, estaba visitando mi rancho. Y lo peor de todo era que parecía saber exactamente dónde encontrarme. Durante los días siguientes intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Tal vez algún animal grande había pasado por el camino. Tal vez los perros solo estaban inquietos por el olor de un depredador. Tal vez el silbido había sido el viento atravesando los árboles. Pero había un problema con todas esas explicaciones. Ninguna explicaba las huellas, ninguna explicaba la figura que había visto en el camino, y definitivamente ninguna explicaba por qué Relámpago parecía sentir algo cada vez que caía la noche. Los primeros días traté de ignorarlo, seguí entrenando, seguí participando en carreras, y Relámpago siguió ganando, más que antes, mucho más. Las apuestas comenzaron a crecer. Los pueblos cercanos empezaron a hablar del caballo. Algunos decían que era el animal más rápido de toda la región. Otros decían algo diferente. Decían que ese caballo corría como si algo lo estuviera persiguiendo. Intenté no prestar atención, pero cada noche, cuando el sol desaparecía detrás de los llanos, algo comenzaba a cambiar. Los perros se inquietaban. El ganado se movía nervioso en los corrales, y Relámpago golpeaba el suelo del establo como si quisiera escapar. La tercera noche, después de encontrar las huellas, decidí quedarme despierto. Encendí una lámpara en el porche, me senté frente al camino y esperé. Las horas pasaron lentamente. El rancho permanecía en silencio. El viento soplaba suavemente entre los árboles. Por un momento pensé que tal vez todo había sido producto de mi imaginación, hasta que lo escuché. El silbido. Esta vez no era lejano. Venía desde el camino, lento, rítmico, subiendo y bajando en una melodía que no parecía humana. Los perros comenzaron a ladrar de inmediato, pero algo era diferente. No corrían hacia el camino, se alejaban de él, retrocedían hacia la casa como si quisieran esconderse. El silbido se detuvo, el silencio volvió a caer sobre el rancho y entonces escuché los pasos, lentos, pesados, sobre la tierra del camino. Cada paso producía un sonido seco, como si algo muy pesado estuviera siendo arrastrado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La lámpara del porche iluminaba apenas unos metros del camino, pero fue suficiente, porque entonces lo vi. Una figura apareció en la oscuridad, alta, muy alta, caminando lentamente hacia el rancho. Vestía ropas oscuras y sobre su espalda llevaba algo, un saco largo que parecía moverse con cada paso. Sentí que la respiración se me detenía. La figura avanzó unos metros más y entonces el silbido volvió a escucharse. Pero algo extraño ocurrió. El sonido parecía venir de muy lejos, como si la persona que caminaba frente a mí no fuera quien estaba silbando. Recordé de inmediato lo que don Eusebio había dicho. Si el silbido suena lejos, significa que está cerca. El viento sopló con fuerza. La lámpara del porche tembló. La figura se detuvo frente al portón del rancho. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Yo permanecí sentado, incapaz de hablar, incapaz de levantarme. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera observando la casa. Luego comenzó a caminar nuevamente, pero no hacia el rancho. Siguió por el camino, desapareciendo lentamente en la oscuridad.
El silbido continuó durante unos segundos más y luego se perdió entre los llanos. Esa noche no dormí, ni la siguiente, porque cada noche la figura volvía. Nunca entraba al rancho, nunca decía nada, solo caminaba por el camino, con el saco sobre la espalda, con ese silbido que parecía venir de otro lugar, y cada vez que aparecía, Relámpago comenzaba a agitarse dentro del establo. Una noche incluso escuché algo peor. El caballo intentaba romper la puerta, golpeaba la madera con tanta fuerza que pensé que iba a derribarla. Cuando finalmente logré calmarlo, noté algo que hizo que mi sangre se helara. Relámpago estaba mirando hacia el camino, pero no como un animal que mira a un extraño. Lo miraba como si lo reconociera, como si supiera exactamente quién caminaba allí. Al día siguiente fui al pueblo. Necesitaba hablar con alguien. Encontré a don Eusebio sentado frente a la cantina. Cuando me vio acercarme, pareció entender inmediatamente que algo no estaba bien. «¿Lo escuchaste otra vez?», dijo. No respondí. Solo me senté frente a él. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente dije: «Lo vi». El viejo levantó lentamente la mirada. «¿Viste qué?», tragué saliva. «Al que camina por el camino». El rostro de don Eusebio cambió. No parecía sorprendido, parecía preocupado, muy preocupado. ¿Qué llevaba? Un saco. El viejo cerró los ojos por un momento. Luego suspiró. Entonces ya empezó. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué empezó? Don Eusebio tardó en responder. Cuando finalmente habló, su voz era muy baja. Cuando alguien hace un trato con fuerzas que no entiende, esas fuerzas siempre regresan. El viento sopló por la calle del pueblo. La gente caminaba sin prestar atención a nuestra conversación, pero yo sentía como si todo el mundo se hubiera detenido. «Ese hombre que viste», continuó don Eusebio, «no está caminando sin motivo, está buscando algo». «¿Ah, qué cosa?». El viejo me miró directamente a los ojos. «Lo que le prometieron». Sentí que el aire se volvía pesado. «Yo no prometí nada». Don Eusebio negó lentamente con la cabeza. «Tal vez no con palabras, pero a veces basta con aceptar un milagro». El silencio volvió a caer entre nosotros. Entonces el viejo dijo algo que me dejó completamente inmóvil. «Dime la verdad, Tomás. ¿Apareció un hombre la noche que tu caballo se curó?». Mi mente volvió inmediatamente a aquella noche. El portón del rancho, el hombre vestido de negro, sus palabras. «Nada que no estés dispuesto a dar». No respondí, pero mi silencio fue suficiente. Don Eusebio bajó la mirada. «Entonces ya sabes quién camina por ese camino». El viento volvió a soplar. El viejo habló por última vez. «Lo que viste es el Silbón». Sentí que el mundo se volvía más frío, más oscuro. «Y si ya está visitando tu rancho, significa que el trato que hiciste está llegando al momento de cobrarse». Después de hablar con don Eusebio, regresé al rancho antes de que el sol desapareciera. El cielo estaba gris. El viento soplaba con más fuerza que de costumbre. Durante todo el camino no pude dejar de pensar en lo que el viejo había dicho. Cuando alguien acepta un milagro, también acepta su precio. Intenté convencerme de que todo era exageración, historias viejas, cuentos de miedo. Pero algo dentro de mí sabía que no era así, porque cada noche, sin falta, el silbido aparecía, y cada noche parecía estar un poco más cerca. Cuando llegué al rancho, los perros comenzaron a ladrar, como si me hubieran estado esperando. El ganado estaba inquieto, las gallinas se movían nerviosas dentro del gallinero, pero fue Relámpago quien más me preocupó. El caballo caminaba en círculos dentro del establo. Golpeaba el suelo, resoplaba con fuerza. Nunca lo había visto así, ni siquiera cuando era un potro salvaje. «Tranquilo», intenté calmarlo, pero Relámpago no se tranquilizó.
Seguía mirando hacia el camino, como si esperara algo. Esa noche decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Cerré el establo con una cadena. No era necesario normalmente. Relámpago nunca intentaba salir. Pero esa noche algo me decía que debía hacerlo. Encendí todas las lámparas del rancho y me senté en el porche con la escopeta apoyada contra la pared. Esperé. Las horas pasaron lentamente. El cielo se volvió completamente negro. Las estrellas aparecieron sobre los llanos y finalmente el silbido regresó. Esta vez no venía de lejos, venía del camino, lento, profundo, subiendo y bajando como una respiración interminable. Los perros comenzaron a aullar inmediatamente. El ganado se agitó dentro de los corrales. Y entonces escuché algo dentro del establo, un golpe, luego otro. La madera crujió. Me levanté rápidamente. Corrí hacia el establo. Pero antes de llegar, escuché algo imposible. El sonido de la cadena rompiéndose. Cuando abrí la puerta, el establo estaba vacío. Relámpago había desaparecido. Sentí que el corazón se me detenía. Salí corriendo hacia el patio. Miré hacia el camino y entonces lo vi. Relámpago estaba corriendo por los llanos, pero no estaba corriendo como en una carrera. No estaba huyendo, estaba siguiendo algo. Algo que caminaba lentamente frente a él. La figura, alta, oscura, con el saco sobre la espalda. El caballo corría detrás de esa figura como si estuviera siendo llamado, como si una fuerza invisible lo guiara. ¡Relámpago!, grité con todas mis fuerzas, pero el caballo no reaccionó, no miró hacia atrás. Siguió corriendo, siguiendo a la figura que caminaba por los llanos. El silbido continuaba, pero algo extraño volvió a ocurrir. El sonido parecía venir de todas partes, del viento, de los árboles, del propio suelo. Corrí unos metros detrás del caballo, pero pronto comprendí que era inútil. Relámpago corría demasiado rápido y la figura parecía no cansarse nunca. Permanecí allí durante varios minutos, observando cómo ambos desaparecían en la oscuridad. El silbido continuó un poco más, y luego, silencio. Regresé al rancho con el corazón pesado. Pensé que había perdido al caballo para siempre, pero cerca del amanecer escuché algo en el establo, un resoplido. Corrí hacia la puerta. Relámpago estaba allí, de pie, cubierto de polvo, respirando con fuerza, como si hubiera corrido durante horas. La cadena estaba rota en el suelo, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que encontré en el camino frente al rancho, las mismas marcas profundas en la tierra, las mismas huellas arrastradas. Pero esta vez había algo más, un rastro oscuro que comenzaba en el camino y terminaba justo frente al establo. Sangre. No era mucha, pero suficiente para helarme la sangre, porque entonces comprendí algo terrible. Aquella cosa que caminaba por los llanos no solo estaba visitando el rancho, estaba usando a mi caballo. Ese mismo día el pueblo comenzó a murmurar sobre algo nuevo. Un hombre había desaparecido, un viajero que había pasado la noche en la cantina. Nadie sabía de dónde venía, nadie sabía a dónde iba, simplemente había desaparecido. Cuando escuché la noticia sentí un peso terrible en el pecho, porque recordé algo, recordé el saco que la figura llevaba sobre la espalda, recordé las historias que mi abuelo contaba cuando yo era niño. Decía que cuando el Silbón caminaba por los llanos, siempre llevaba un saco lleno de huesos, huesos de aquellos que habían encontrado su camino. Durante años pensé que era solo una leyenda, pero ahora comenzaba a entender algo peor. Tal vez el saco no siempre estaba lleno. Tal vez, cada cierto tiempo, alguien tenía que llenarlo. Y mientras caminaba de regreso al rancho ese día, una pregunta horrible comenzó a crecer en mi mente. Si aquel milagro que salvó a mi caballo no fue gratuito, entonces tal vez el precio no era mi alma. Tal vez
El precio era algo mucho peor. Tal vez el precio era que alguien más pagara por mí. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo era una coincidencia. Un viajero desaparecido en los llanos no era algo tan raro. La región estaba llena de caminos solitarios, de ríos profundos, de lugares donde alguien podía perderse sin dejar rastro. Pero cada vez que pensaba en aquello, recordaba el saco. El saco que aquella figura llevaba sobre la espalda. Recordaba también la sangre en el camino del rancho y el polvo cubriendo a Relámpago al amanecer. Las noches siguientes trajeron algo aún peor. Relámpago volvió a escapar. La segunda vez ocurrió exactamente igual. El silbido apareció cerca de la medianoche. Los perros comenzaron a aullar y pocos minutos después escuché el sonido de la cadena rompiéndose otra vez. Corrí hacia el establo, pero cuando llegué ya era demasiado tarde. Relámpago corría nuevamente hacia los llanos, siguiendo la misma figura oscura que caminaba frente a él. El caballo parecía obedecerla, no como un animal asustado, sino como un animal que reconoce a su dueño. Aquella imagen me persiguió durante días, porque algo en lo más profundo de mi mente comenzó a unir piezas que yo no quería unir. El caballo no estaba huyendo, no estaba siendo perseguido, estaba siendo llamado, y siempre regresaba al amanecer, cubierto de polvo, con los ojos cansados, como si hubiera corrido durante horas. La tercera desaparición ocurrió una semana después. Esta vez fue alguien del pueblo, un joven llamado Mateo. Trabajaba ayudando en los corrales. Todos lo conocían. Todos sabían que no era el tipo de persona que simplemente desaparece. Pero eso fue exactamente lo que pasó. La última vez que alguien lo vio fue caminando por el camino que salía del pueblo, el mismo camino que pasaba frente a mi rancho. Cuando escuché la noticia, sentí un peso insoportable en el pecho. Porque esa misma noche, Relámpago había vuelto a escapar. Intenté no pensar en eso. Intenté convencerme de que todo era coincidencia. Pero las coincidencias comenzaron a acumularse y cada una de ellas parecía apuntar en la misma dirección. Una tarde, fui a visitar nuevamente a don Eusebio. El viejo estaba sentado frente a su casa, mirando los llanos. Cuando me vio llegar, no pareció sorprendido. «Ya lo sabes», dijo. Me detuve frente a él. «¿Saber qué?». El viejo suspiró lentamente. «Que algo está usando tu rancho». Sentí un frío recorrer mi espalda. «¿Usándolo para qué?». Don Eusebio tardó varios segundos en responder. Finalmente habló. «Para caminar por estos llanos». El viento soplaba fuerte ese día. Las hojas secas rodaban por el suelo de tierra. «Las historias dicen», continuó el viejo, «que el silbón no aparece sin motivo. Siempre está buscando algo, siempre está siguiendo una deuda». Mi garganta se secó. «¿Qué deuda?». El viejo me miró con una expresión grave. «La que tú aceptaste». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Yo no prometí a nadie». Don Eusebio negó lentamente con la cabeza. «Tal vez no con palabras, pero aceptaste un milagro». El silencio cayó entre nosotros. Después de un momento, el viejo volvió a hablar. «En los llanos hay historias de hombres que pidieron ayuda a cosas que no debían. A veces esas cosas conceden lo que piden, pero siempre encuentran otra forma de cobrar». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué forma?». Don Eusebio miró hacia el horizonte. «A veces toman animales, a veces toman almas, y a veces hacen que alguien más pague». El viento sopló con más fuerza. Durante varios segundos ninguno habló. Entonces el viejo dijo algo que me dejó completamente inmóvil. «Ese caballo tuyo puede que no esté huyendo cuando corre por la noche. Puede que esté guiándolo». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Guiándolo hacia dónde?». Don Eusebio me miró fijamente. «Hacia quienes deben pagar la deuda». La idea me golpeó como un martillo, porque entonces comprendí algo terrible.
Relámpago conocía todos los caminos de la región. Sabía exactamente dónde estaban las casas, los ranchos, los caminos solitarios. Si algo lo estaba usando para recorrer los llanos, entonces podía encontrar a cualquiera. El viejo suspiró. Si eso es lo que está pasando, entonces el saco no se está llenando por casualidad. La palabra saco hizo que mi estómago se contrajera. ¿Y cuándo termina? Don Eusebio tardó mucho en responder. Finalmente dijo: cuando la deuda se paga, o cuando quien hizo el trato decide enfrentar aquello que lo reclama. Sentí un escalofrío. ¿Enfrentarlo? El viejo asintió lentamente, pero nadie que lo haya intentado ha vuelto para contar cómo terminó. El viento sopló nuevamente sobre el pueblo, y mientras caminaba de regreso al rancho esa tarde, una idea terrible comenzó a crecer en mi mente, porque si aquello que caminaba por los llanos estaba usando a mi caballo, entonces cada noche que pasaba, alguien más podía desaparecer, y tarde o temprano, la gente del pueblo iba a darse cuenta. Iban a notar que todas esas desapariciones tenían algo en común: el mismo camino, el mismo rancho, el mismo caballo. Y cuando eso ocurriera, ya no habría forma de ocultar la verdad, porque entonces todos comprenderían algo que yo ya comenzaba a entender. El milagro que salvó a mi caballo no había salvado nada, solo había abierto la puerta para que algo comenzara a caminar por los llanos, algo que ahora regresaba cada noche, algo que llevaba un saco cada vez más pesado, algo que la gente de esta tierra conoce desde hace generaciones, algo que muchos temen nombrar, pero que en los llanos siempre termina encontrando su camino: el silbón. Las desapariciones no podían ocultarse para siempre. En pueblos pequeños como San Gerardo de las Palmas, todos saben cuando algo no está bien. Primero fue el viajero, luego Mateo, después un hombre que vivía en un rancho a varios kilómetros del pueblo. 3 personas desaparecidas en menos de un mes. Eso nunca había pasado antes. Las conversaciones comenzaron a cambiar. En la cantina, en la plaza, en la iglesia. La gente ya no hablaba solo de carreras o de cosechas. Ahora hablaban del camino, el mismo camino que atravesaba los llanos, el mismo camino que pasaba frente a mi rancho. Una tarde, cuando llegué al pueblo para comprar provisiones, sentí algo diferente. Las personas dejaron de hablar cuando entré en la tienda. Algunos me miraron de reojo, otros simplemente evitaron mirarme. Sabía lo que estaban pensando. Todos habían escuchado las historias, todos sabían que mi caballo había sufrido un accidente, y todos sabían que había vuelto a correr de forma imposible. El dueño de la tienda me entregó las provisiones sin decir mucho, pero cuando estaba a punto de irme, alguien habló detrás de mí. Dicen que tu caballo anda suelto por los llanos de noche. Era Julián, uno de los rancheros del pueblo. No era un hombre agresivo, pero aquella tarde su voz tenía algo diferente. Me giré lentamente. ¿Quién dice eso? Julián levantó los hombros. La gente habla. Dicen que algunos lo han visto correr cuando nadie debería estar cabalgando. Sentí el estómago tensarse. La gente ve muchas cosas cuando bebe demasiado. Algunos hombres rieron suavemente, pero nadie parecía realmente divertido. Entonces otro hombre habló. También dicen que cada vez que alguien desaparece, tu caballo regresa cubierto de polvo. El silencio cayó sobre la tienda. Sentí todas las miradas sobre mí. Intenté mantener la calma. Mi caballo duerme en el establo, todas las noches. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que no eran completamente verdad. Porque Relámpago había escapado muchas veces. Y cada vez que regresaba, algo en sus ojos parecía diferente, algo más oscuro, más cansado. Esa noche regresé al rancho antes de que oscureciera. Los rumores del pueblo me habían dejado inquieto, pero lo que encontré al llegar fue peor. Relámpago estaba en el establo, de pie, mirando hacia el camino,
Pero no fue eso lo que me hizo detenerme. Fue el suelo. Había manchas oscuras cerca de sus patas. Manchas que no estaban allí por la mañana. Me acerqué lentamente. El olor fue lo primero que reconocí. Sangre. No era mucha, pero era suficiente. Suficiente para hacer que una idea terrible volviera a cruzar mi mente. Esa noche decidí no esperar en el porche. Me senté dentro del establo, con la linterna apagada, con la escopeta apoyada contra la pared. Relámpago permanecía inquieto. Caminaba en círculos, resoplaba, movía la cabeza hacia la puerta, como si supiera que algo estaba por llegar. Las horas pasaron lentamente, el cielo se volvió completamente oscuro y entonces el silbido apareció otra vez, más cerca que nunca, largo, vacío, como si alguien respirara a través del viento. Relámpago comenzó a agitarse violentamente, golpeó la puerta del establo, intentó retroceder. Pero algo era diferente esa noche. No parecía querer salir, parecía querer esconderse. Los perros comenzaron a aullar, el ganado se agitó en los corrales y entonces escuché los pasos, lentos, pesados, sobre la tierra del camino. El sonido se acercaba lentamente al rancho. Cada paso producía ese mismo ruido arrastrado, como si algo muy pesado estuviera siendo llevado. El silbido continuaba, pero nuevamente parecía venir de lejos. Recordé las palabras de don Eusebio. Si el silbido suena lejos, significa que está cerca. El sonido de los pasos llegó hasta el portón del rancho. Luego se detuvo. El silencio cayó sobre todo el lugar. Incluso los animales dejaron de hacer ruido. Durante varios segundos no ocurrió nada. Entonces escuché algo nuevo. Un golpe, suave, como si algo hubiera sido dejado caer en el suelo. Mi respiración se volvió pesada. Esperé. Esperé durante lo que parecieron minutos interminables. Finalmente, reuní el valor para salir del establo. Caminé lentamente hacia el portón. La noche estaba completamente oscura, pero la luna iluminaba débilmente el camino. Y allí, justo frente a la entrada del rancho, había algo en el suelo. Un saco. Sentí un frío recorrer mi espalda. El mismo tipo de saco que había visto sobre la espalda de aquella figura. El viento movía ligeramente la tela. Durante varios segundos no me acerqué. Algo dentro de mí ya sabía lo que iba a encontrar, pero finalmente di un paso adelante, luego otro. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el olor me golpeó primero, un olor metálico, pesado, el olor de la sangre. La boca del saco estaba parcialmente abierta y desde su interior sobresalía algo blanco, algo que reflejaba la luz de la luna. Un hueso. Sentí que las piernas me temblaban, porque entonces comprendí algo terrible. Aquella cosa que caminaba por los llanos no estaba simplemente recogiendo víctimas, estaba dejándolas en mi rancho, como si quisiera recordarme algo, como si quisiera mostrarme algo, o peor aún, como si quisiera decirme que la deuda todavía no estaba pagada. El viento sopló nuevamente sobre los llanos, y en ese momento escuché el silbido otra vez, pero esta vez sonó justo detrás de mí. Me giré lentamente y por primera vez vi claramente la figura que había estado caminando por los caminos todas esas noches. Alta, extremadamente alta, delgada, con el saco vacío colgando de su mano. Su rostro era imposible de distinguir en la oscuridad, pero sus ojos brillaban débilmente bajo la luz de la luna. Y aunque no dijo una sola palabra, en ese momento supe exactamente quién estaba frente a mí. La presencia que los llanos temen desde hace generaciones, la figura que aparece cuando alguien tiene una deuda que pagar, el Silbón. Y cuando esa cosa dio un paso hacia el rancho, comprendí algo que hizo que todo mi cuerpo se paralizara. El saco estaba vacío y parecía estar esperando a que alguien más lo llenara. Durante varios segundos no pude moverme.
El viento soplaba lentamente sobre los llanos. La figura permanecía frente al portón del rancho, alta, inmóvil, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. El saco vacío colgaba de su mano, balanceándose suavemente con el viento. Mi garganta estaba seca. Intenté hablar, pero ninguna palabra salió. Entonces el silbido volvió a escucharse, largo, profundo, pero esta vez no venía de lejos, venía de él. La figura inclinó ligeramente la cabeza y comenzó a caminar hacia mí, un paso, luego otro. Sus movimientos eran lentos, pero había algo en su forma de caminar que parecía antinatural, como si su cuerpo fuera demasiado largo, demasiado delgado. Relámpago comenzó a golpear violentamente la puerta del establo. Relinchaba con desesperación. Nunca lo había escuchado hacer ese sonido. Era miedo, miedo puro. La figura se detuvo a pocos metros de mí. El silencio se volvió insoportable. Podía escuchar mi propio corazón golpeando en mi pecho. Entonces levantó lentamente la mano que sostenía el saco. Lo abrió y lo dejó caer en el suelo frente a mí. El saco estaba completamente vacío. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Entonces escuché algo, un susurro. No era una voz normal. Sonaba como viento atravesando huesos secos, pero las palabras fueron claras. La deuda no está pagada. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Intenté hablar. Yo no pedí nada. El susurro volvió a escucharse. Aceptaste. El viento sopló más fuerte. La figura dio otro paso hacia mí. Tu caballo vive. Por eso, otros murieron. Sentí que el mundo se volvía pesado. Las imágenes de los desaparecidos cruzaron mi mente. El viajero, Mateo, el ranchero, todos ellos, el saco, los huesos. Mi respiración se volvió irregular. Yo no sabía. El susurro volvió a salir de la figura. Pero aceptaste. El silencio cayó nuevamente. Entonces comprendí algo terrible. Aquello no estaba allí para discutir. Estaba allí para terminar algo. El saco vacío se movía suavemente sobre la tierra, esperando. La figura volvió a hablar. La deuda se paga. Miré hacia el establo. Relámpago golpeaba la puerta con desesperación. Y en ese momento entendí algo que don Eusebio había dicho. La deuda se paga, o quien hizo el trato enfrenta aquello que lo reclama. Respiré profundamente. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo diferente al miedo. Culpa, porque durante semanas había permitido que otros pagaran el precio de mi milagro. Y esa noche comprendí que aquello no iba a detenerse. No mientras yo siguiera huyendo. Di un paso hacia adelante. La figura no se movió. Si alguien tiene que pagar, entonces soy yo. El viento sopló sobre los llanos. El silbido se escuchó nuevamente, pero esta vez sonaba diferente, más profundo, más cercano. La figura inclinó la cabeza, como si estuviera observando algo. Luego levantó lentamente la mano y señaló el saco, la deuda, el pago. Sentí el corazón latiendo con fuerza, pero no retrocedí. Caminé lentamente hacia el saco. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando estuve frente a él, me detuve. El viento se volvió más frío, y entonces escuché algo detrás de mí. Relámpago. El caballo había derribado la puerta del establo. Salió corriendo hacia el patio. Se detuvo junto a mí, respirando con fuerza, mirando a la figura. Por un momento, nadie se movió. El caballo dio un paso hacia adelante, luego otro, y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Relámpago se colocó entre la figura y yo, como si quisiera protegerme. El viento sopló violentamente. El silbido volvió a escucharse, pero ahora era diferente, más agudo, más largo. La figura observó al caballo durante varios segundos. Luego inclinó lentamente la cabeza,
Como si estuviera evaluando algo, el saco se movía en el suelo, esperando. La figura levantó la mano nuevamente y entonces ocurrió algo que nunca había visto. Relámpago relinchó con fuerza y comenzó a correr, pero no hacia los llanos. Corrió directamente hacia la figura. El choque fue violento. La lámpara del porche cayó al suelo. La luz se apagó. La oscuridad cubrió el rancho. El silbido se volvió ensordecedor. Los perros aullaban. El viento gritaba entre los árboles. Y en medio de esa oscuridad, escuché el último relincho de relámpago. Luego, silencio. Un silencio profundo, pesado, que parecía tragarse todo. Cuando finalmente encendí la linterna, la figura ya no estaba, el saco tampoco, y Relámpago había desaparecido. Nunca volví a verlo. Pero esa misma noche comprendí algo. La deuda había sido pagada. Porque desde entonces, nadie volvió a desaparecer en los llanos. El silbido nunca volvió a escucharse cerca del rancho. Y el camino volvió a ser solo un camino. Pero algunas noches, cuando el viento sopla fuerte sobre los llanos, todavía creo escuchar algo a lo lejos. Un silbido lejano, muy lejano. Y cada vez que lo escucho, recuerdo algo que los ancianos de esta tierra siempre dicen. Cuando el silbido suena lejos, es porque el silbón está muy cerca. Y cuando suena cerca, es porque alguien en algún lugar acaba de hacer un trato que nunca debió aceptar. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a Susurros Enterrados, porque en los pueblos olvidados de América Latina todavía quedan muchos secretos por contar.